Hola, soy Goretti Cázares y les doy la bienvenida al tercer episodio de Comiendo Cultura, un proyecto de Fundarca MX en alianza con el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y en esta ocasión con el establecimiento Café de Tacuba. El día de hoy nos encontramos en el Centro Histórico en compañía de la licenciada Ángeles González Gamio. Ella es periodista, cronista y presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Goretti. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Vamos a empezar con usted contándonos un poco sobre usted. ¿Qué nos puede decir sobre Ángeles González Gamio? Bueno, yo te puedo decir que yo soy originaria de la Ciudad de México, que estudié aquí en el Colegio San Ildefonso, y luego estudié Derecho en la UNAM, pero en realidad me he dedicado a los últimos 35 años de mi vida a la crónica, que es mi pasión, la crónica de esta ciudad. Soy cronista del Centro Histórico, aunque en realidad pues he escrito sobre toda la ciudad, he hecho programas de televisión para Canal 11 sobre toda la ciudad, porque yo dirigí muchos años, 3 años, el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, que tenía un comité directivo con gente muy distinguida, como Octavio Paz, Miguel León Portilla y demás, pero también ahí congregaba a los cronistas de toda la ciudad, de las alcaldías, de los pueblos, de los barrios, de las colonias. Y eso fue maravilloso para mí, porque gracias a ellos pude conocer todas las maravillas que guarda esta ciudad, que en realidad es una ciudad de ciudades, porque muchos de esos lugares que ahora son alcaldías, pues eran ciudades desde la época prehispánica, inclusive anteriores a Tenochtitlan, ¿verdad? Como Xochimilco, Azcapotzalco, Tláhuac, tantas más. Entonces, bueno, pues me he dedicado, tengo la fortuna de dedicarme a esto que me apasiona, que es hacer la crónica de la ciudad. Llevo 30 años escribiendo todos los domingos el periódico de la jornada. Para Canal 11 hice una serie que se llama Crónicas y Relatos de México, en que ando por toda la ciudad, hice 65 programas, que están en YouTube, por cierto, ahí se pueden ver todos, pero ahora sí que yo te diría que prácticamente todos los lugares que valen la pena en la ciudad están ahí. Claro, China, Xochimilco. Y bueno, pues eso es lo que te podría decir. Y ahora estoy en el Colegio Cronista, con un grupo maravilloso de gentes. Y bueno, estuve en la jornada, en el Seminario de Cultura Mexicana. Y esa excepción por la cual voy a dar conferencias por todo el país, pero sobre todo de mi tema, ¿no? De la Ciudad de México. O sea, que yo así en una síntesis muy corta, eso podría decirte de mí. Sí, qué bonita trayectoria y qué bonito que haga lo que le apasiona, ¿no? Eso ha sido una fortuna. Sí. Eso es muy importante, se lo digo a los jóvenes. Hay que buscar, a veces se tarda uno, yo me tardé en encontrar lo que realmente le gusta a uno, pero cuando lo encuentren, péguense, nunca piensen, ay, pero voy a ganar dinero en esto o no. Pero es una vuelta bueno para que tenga yo éxito. No, eso no lo piensen. Ustedes hagan lo que les apasiona, porque si lo van a hacer bien, van a tener éxito. Eso te los aseguro. Claro, muchas gracias por el consejo. Y justo hablando de pasiones, ¿de dónde surge esta pasión e interés por la investigación y la historia del Centro Histórico de la Ciudad de México? Pues mira, yo fui una cosa que viene desde niña, ya lo he platicado mucho, ¿no? Porque yo de niña, mi abuelo, don Manuel Gamio, el padre de la antropología en México, él, fíjate, descubrió en 1914 el Templo Mayor, porque hasta ese momento se pensaba que el Templo Mayor estaba debajo de la catedral, porque siempre se hacía así. Pero a raíz de una demolición que hubo en la esquina de lo que hoy es Argentina y Justo Sierra, aparecieron unos vestigios. Manuel Gamio, así se llamaba, que había estudiado mucho los códices y a los cronistas españoles, se da cuenta que tiene todas las características que tenía el Templo Mayor. Y entonces dicen, oiga, pues esto es el Templo Mayor. No, pero ¿cómo? Está abajo de la catedral. No, este es el Templo Mayor, por esto y eso lo demuestra. Ah, caramba. Bueno, y entonces cuando yo caminaba con él de niña, tuve la fortuna de conocerlo, un día cuando yo tenía 15 años, y él me platicaba, bueno, me llevaba a ver eso, y me platicaba de la ciudad que había debajo. Porque hay que recordar que cuando llegan los españoles, Tenochtitlan está en su apogeo. Es una de las ciudades más bellas, grandes e impactantes del mundo. Imagínate, esa ciudad entre 5 lagos, con palacios y pirámides extraordinarias, cruzada por canales, por los que surcaban miles de canoas. Algo que verdaderamente deslumbró a los españoles, ¿no? Que habían estado en todas las ciudades más importantes del mundo en su época, muchos de ellos,
decían que nunca habían visto una ciudad como esta. Entonces, bueno, pues imagínate que mi abuelo me describía esa ciudad. Entonces yo ya desde chiquita, imaginando esa ciudad, ¿no? Claro. Y también ya he comentado que mi papá, que era cronista de sociales, en Excelsior, entonces él me platicaba de los palacios que estaban arriba, los palacios virreinales, los palacios neoclásicos, y de las familias que los habían habitado. Entonces como que yo crecí entre esas dos fuentes, entonces pues siempre me apasionó mucho, ¿no? Luego tuve la fortuna de llegar a trabajar aquí en el centro, al recién creado Consejo del Centro Histórico, que está en un palacio hermosísimo, que los que no lo conozcan lo tienen que conocer, en la esquina de Chile y Donceles, el Palacio del Conde Veras y Soto, y actualmente es la sede del Archivo Histórico del antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México. Un lugar prodigioso de belleza, con la talla en la esquina más bella que han visto, tallada en la piedra, es un palacio barroco, bellísimo. Y tuve la fortuna de entrar a trabajar ahí, no, y ahí me di cuenta que dije, no, esto es lo mío, 100%, de aquí no me voy. Y efectivamente, y ahí fue donde empecé a escribir precisamente, porque ahí se dio, cuando yo estaba trabajando ahí, que el centro estaba lleno de vendedores ambulantes, todas las casas deterioradas, en gran medida por las rentas congeladas que había, que se habían guardado. Llevaba 50 años en la Ciudad de México, bajo ese decreto de las rentas congeladas, que fue un decreto que se hizo en los años 40 por la guerra, un decreto de emergencia, pero aquí se quedó 50 años. Entonces, eso hizo que la gente nunca pudiera subir 1,000 pesos sus rentas en 50 años. Claro que la gente que rentaba sus casas acababa abandonándolas, porque ya no recibía ni para pagar el agua. Y entonces, pues, se deterioró mucho. Pero entonces, en esa época en que yo estuve ahí, empezó el primer programa, digamos, de rescate del centro histórico. Y empezó a transformarse increíblemente, porque reubicaron los ambulantes, hicieron plazas comerciales, se restauraron las fachadas, lo que tú quieras. Y empezó a aparecer, pues, esta maravilla que vemos, que podía estar caminando por Europa, ¿no? Y entonces, pues, la gente, como ya no venía hacia mucho al centro, seguía diciendo, no, cuando yo trabajaba en el centro, en el palacio, ¡ay, pobre de ti, qué horror! No, el señor está precioso, no sabes, está increíble. Me daba tanta frustración que entonces por eso fui y le propuse a que entonces era director del 1+1, que me permitiera escribir unas crónicas platicando lo que estaba pasando en el centro. Y así empecé. Y después, a los 2 años, ahí empecé en 1990, y a los 2 años, en 1992, Carlos Payán, que entonces dirigía la jornada, me invitó a irme a la jornada con mi crónica, y pues desde entonces ahí sí, hasta hoy. Qué bonito. Y ahora que nos cuenta que usted pues básicamente conoce el centro de primera mano y desde muy temprana edad, ¿qué nos puede decir de la evolución del centro en términos del territorio, de la arquitectura, del centro como un centro urbano de la ciudad? Mira, es un lugar, digamos, absolutamente fascinante. Hay que recordar que esto que ahora llamamos centro histórico fue hasta mediados del siglo XIX la Ciudad de México. Ahí, acababa aquí acababa prácticamente la Alameda, pasando la Alameda, ahí acababa. Los demás eran ranchos y haciendas. Y empezó a desarrollarse sobre esos ranchos y haciendas, como el rancho de San Rafael, la colonia San Rafael, ¿no? Así podíamos decir, el rancho de Narvarte, la hacienda de Narvarte, la colonia Narvarte. Bueno, empieza a crecer, pero en la segunda mitad del siglo XIX, fíjate. O sea, esto era la Ciudad de México. Después, cuando empieza a crecer la ciudad, ya en el siglo XX, le llamamos simplemente el centro. Sí. Yo de niña venía al centro, no existe el centro histórico. Pero ya todo el mundo lo identificaba desde siempre como el corazón, no nada más de la ciudad, el corazón de México. Aquí realmente se forjó la identidad de los mexicanos, en este lugar. Aquí se dio la conquista, ¿no? Aquí fue el encuentro ese tremendo de dos culturas, y aquí, básicamente, aquí sucedió todo, ¿no? Aquí se fraguó la independencia, aquí se fraguó la revolución, aquí se fraguaba todo. Y bueno, culturalmente, pues también, ¿no? Pues digo que el Zócalo no es de los que vivimos en la ciudad, no es de los chilanos, es de todos los mexicanos. Es la catedral, es el Palacio Nacional de todos los mexicanos. Entonces, pero yo creo que, bueno, tú por lo que eres de Torreón, estoy seguro que en Torreón también sienten que el Zócalo es
el lugar, que es el corazón de México, ¿no? Claro. Aunque tengan sus zócalos muy bonitos, no conozco Torreón, pero tengan sus zócalitos, pero este es el mero corazón. Claro. Entonces sí, yo creo que de aquí se irradian, ¿no? Sí. Pues claro, eso también ha generado un centralismo, que creo que no ha sido muy sano, ¿no? Y que también ha hecho que seamos una ciudad gigantesca, de millones de habitantes, que ojalá no fuera tanto, ¿no? Sí. Yo es lo que siempre les digo, bueno, yo soy de aquí, de tercera generación, mis abuelos, mis padres. Entonces, a los que son de algún lado siempre les digo, oye, pero si tienes pueblo, ¿por qué no te regresas a tu pueblo? Yo no puedo irme porque este es mi pueblo. Los que tengan pueblo, ay, ¿qué hacen aquí? Sí. Pero es fascinante, yo de verdad adoro esta ciudad como a mis hijos, nomás te quiero decir. Claro. Entonces, ¿cuál considera usted que es la relevancia de este centro histórico? Ahorita que nos decía que es como el corazón del país, ¿cuál cree que es la relevancia del centro histórico pues para la Ciudad de México? Bueno, pues mira, que definitivamente aquí están, bueno, en general, la mayoría de los museos más importantes, ¿no? Aquí, pues es la sede de los poderes, básicamente de los tres poderes, ¿no? Aquí tenemos la federal, ¿no? El poder religioso, está el Palacio Nacional, ¿no? El poder federal, y bueno, por supuesto, pues está el ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento, donde está la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, los poderes están aquí, pero fíjate lo que es fascinante, que esos tres poderes están aquí, en ese ámbito del Zócalo, desde que era Tenochtitlan. Sí. Eso es fascinante. De hecho, recordemos que el Palacio Nacional era el Palacio de Moctezuma. El Moctezuma, imagínate, ¿no? La catedral pues está a un ladito del Templo Mayor, no la pudieron hacer sobre el Templo Mayor porque era tan enorme. Ya han tardado muchos años en demolerla para poderlo construir la catedral y le surgía a Atenea su iglesia mayor. ¿No? Y bueno, el comercio, ¿no? Que el portal de mercaderes, que de alguna manera sigue siendo una zona comercial, donde están los arcos enfrente del Palacio Nacional, ¿no? Esos portales, donde todavía hay algunos negocios de mucha tradición, como los sombreros Tardán, que ahí compraban a mi abuelo sus sombreros, imagínate, en el año 2 conejos. Bueno, entonces, pues todo eso, y como te digo, la cultura, pues aquí se ha forjado, ¿no? Aquí están los más importantes. Así que todo eso pues hace que sea el corazón. Parece que, ¿no? La gente siempre, inclusive dice que de algunas alcaldías lejanas dicen, vamos a México, cuando vienen al centro. Sí. Dice a mi abuela, cuando era chica, vamos a México. Y era el centro. No, siempre estoy en el centro. Yeah. Y la gente se arreglaba para venir. Yo me acuerdo que cuando íbamos a venir al centro se arreglaba, se ponía un sombrerito. A ver, pónganse, ¿qué se van a poner? Vamos a ir al centro. O sea, era algo. Sí. Porque aparte, aquí están todos los grandes almacenes. No había en toda la ciudad. Cuando yo era niña, el Palacio de Hierro estaba aquí, en Liverpool, no existían. Ninguno de los que ahora existen. Los centros comerciales no existían. Yo creo que he tenido como 12 años cuando hicieron el Sears de Insurgentes, que fue el primero, digamos, fuera del centro. ¡Oh! Y fue una novedad. El Sears. Pero toda esta gente venía al centro para todo. Ajá. Pero fíjate, estoy hablando hace 50 años, no en siglo pasado. Bueno, sí, en siglo pasado. Pero en siglo pasado. Pero digo, estoy hablando del siglo. Pero así que, pues imagínate, una carga, ¿no? Una carga política, espiritual, histórica, tremenda, ¿no? Claro. Que atrae así como un imán, sí, de toda la ciudad y de todo el país. Y del mundo, diría yo, porque no sabes ya en el mundo cómo es, qué renombre tiene la Ciudad de México. Uh-huh. Y de hecho yo no lo sabía, el otro día me estaban dando las cifras de turistas que vienen a la Ciudad de México, que yo creo que no eran muchos, sí, muy alta, fíjate, muy alta. Y ahora también se ha dejado venir mucha gente a trabajar aquí, como ya puedes trabajar con esta cosa del home working, quién sabe qué. Uh-huh. Y creo que en la colonia Condesa y en la Roma ya están hasta acá, de tanto extranjero que están viviendo ahí, porque pues ha hecho que se encarezcan las rentas y los restaurantes y todo, ¿no? Porque pues sí, es que esta ciudad para vivir fíjate, el clima, todos los atractivos que tiene. Claro. Es una ciudad de verdad, sí, fascinante. Los únicos que creo que no la aprecian a veces son los capitalinos.
Les digo, es que disfrútenla, no se quejen, disfruten, ¿no? Vayan a sus museos que tienen exposiciones maravillosas, vayan a sus conciertos, vayan a Bellas Artes, disfrútenla para que valga la pena los sufrires, ¿no? Es que creo que resulta para los y las capitalinas muy cotidiano, ¿no? O sea, se ve día a día, se acostumbran a ello y no, pues realmente no ven las joyas escondidas dentro de la ciudad, no solamente del centro histórico. Así es, así es. Fíjate, cuando hice los programas hechos de Canal 11, que digo, en toda la ciudad, mucha gente me comentó de repente, gente por lo que vive en Iztapalapa, en Iztacalco, qué barbaridad, me dijo, fíjate que yo no sabía que a 2 cuadras de mi casa había esa maravilla que usted nos enseñó. ¡Qué cosa! Ahora ya la presumo. Fíjate, pues pasaba y nunca le dio curiosidad de entrar a asomarse, a ver atrás de este gran portón que estaba abierto, y no ver que hay un patio maravilloso con un fresco, a lo mejor del siglo XVIII. Pero, porque dices tú, nos acostumbramos con la cotidianidad, ya no vemos lo que tenemos, ¿no? Las maravillas que nos rodean. Y eso es un horror tremendo porque cuando tú ves tu entorno y te das cuenta de la belleza que tiene, y sobre todo si tienes la curiosidad de conocer un poquito su historia, su pasado, que generalmente es importante, es muy rico en la Ciudad de México por la antigüedad que tiene. Hombre, eso te da un sentido de orgullo, ¿no? Y de identidad. Y son, sí, somos ningunos hijos de vecino, claro, mira, somos unos dueños de este palacio. Mira, aquí estoy viendo un portón hermosísimo con una portada muy bella del antiguo templo de Santa Clara. Oye, no estoy viendo ahí un edificio de cemento horroroso, estoy viendo una porción de madera muy bella. Eso me da un ánimo, sí, claro, muy especial. Y justo hablando de el patrimonio arquitectónico de la ciudad y también del centro histórico, ¿por qué considera que es importante conocer y difundir el patrimonio? Mira, creo que es muy importante por lo que te acabo de decir, porque la gente que conoce lo que tiene, conoce su patrimonio, en una ciudad como México, a fuerza se va a sentir orgulloso, se va a sentir bien. Y eso da un sentido de identidad, hace mejores ciudadanos, porque tú no vas a permitir que destruyan estas cosas, porque son tuyas, las vas a hacer tuyas. Cuando tú las ves, las valoras, conoces su historia, pues las haces tuyas. Yo esta ciudad la siento mía, propiedad mía, por eso me indigna tanto. Y me peleó hasta con López Obrador por las cosas que hace de repente en la ciudad. ¿Por qué cierra usted como un búnker el Palacio Nacional y no deja que entremos a ver los murales y el recinto Juárez? No está bien eso. Se lo digo en las crónicas, se lo he dicho 20 veces, no me hacen caso, claro, pero yo lo digo. No, sí. Y bueno, si sé que, pues, si yo me dijera, supiera que querían destruir ese maravilloso construcción que era el Templo de Santa Clara, ahora es una biblioteca, yo voy y me apuesto ahí y digo, a ver, pasan sobre de mí, pero eso no lo toca, porque es mío. Entonces, para crear ese sentido, pues hay que difundir para que la gente se entere, le dé curiosidad. Oye, mira lo que dicen estas chicas ahí en Fundar, qué tal cosa. Ay, pues vamos a verlo, vamos el domingo, ¿no? Ya empezamos ahí el caminito para ir creando esa conciencia en la gente del valor del patrimonio. Y el placer que te da, aparte, no hay que verlo como algo de tarea, ¿no? Ay, es histórico. No, pero cuando aprendes a verlo, cuando ustedes les enseñan a la gente a verlo, que es muy importante a la hora de ustedes arquitectos, pues te da placer, estás viendo belleza, armonía, ¿no? Claro. Fíjate, yo casi camino por la calle Donceles, tengo que entrar a fuerza a ver el Templo de la Enseñanza, que es una joya barroca de las más importantes de América, yo diría del mundo. Esta joyita pequeñísima, pero yo tengo que pasar por ahí porque es un alimento para el alma. Yo creo que he entrado 500 veces. Aparte ahí se casaron mis papás, déjame decirte. Pero al margen de eso, es que es una joya. Esta cosa de que verla me da un sentido de... Es un alimento para el espíritu, de verdad. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que crear en la gente? Ese sentido de, ¿no? de entender que estas cosas te dan placer, las haces tuyas, son parte tuya. Y estás rodeado de belleza y de historia, pues, te da otro ánimo. Claro. Te hace otra clase de ser humano y de ciudadano. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y justo como lo comentábamos ahorita, que en la ciudad, en la cotidianidad también hay joyas arquitectónicas escondidas. Creo que también es muy interesante con lo que decía usted, de conocer qué hay dentro de estos edificios, ¿no? Por ejemplo, el templo que nos decía, pues ya cambió de uso y ahora es una biblioteca. Estamos en un edificio histórico emblemático del Café de Tacuba,
que huele riquísimo, por cierto. Miren nomás esto, oigan. Ay, un cafecito lechero, que le preparan uno al gusto. Lo mezclan aquí, el café concentrado y la leche, una cosa, no dejen de venir. Claro, pues les invitamos que vengan acá. Y finalmente, una pregunta abarcando las tres escalas que hemos platicado el día de hoy. ¿Cuál considera que es la relación entre el territorio, la zona del centro histórico, el patrimonio arquitectónico y, en este caso, la comida que estamos acá en Café de Tacuba? No, bueno, pues es importante eso. Yo, mis crónicas que escribo hace 30 años en la jornada, siempre termino hablando de un lugar cerca del lugar que hablé. Generalmente procuro que sea cerca, porque yo creo que la gente venga a pasear al centro, no académicamente, que venga a pasear. Y claro, todo paseo tiene que terminar en un buen desayuno, o una comida, o un copetín, lo que sea. Claro. Entonces siempre recomiendo un lugar, porque para mí, mira, la gastronomía, la comida mexicana, la comida en México, es parte importantísima de su cultura, de su riqueza cultural. Nos expresamos en eso. Estos bizcochos no los hay en cualquier lado, que nos está llegando el aroma, no saben qué cosa. Claro, y esto es cultura también, aparte de gozo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, ahí está mucho. Por eso te digo, yo en mis crónicas que son de arquitectura, de cultura, de historia, siempre termino hablando de comida. Y luego, si es un lugar tan bonito como este, pues doble placer. Claro. ¿Verdad? Pues muchas gracias, licenciada, por acompañarnos el día de hoy en Café de Tacuba y por platicarnos su experiencia y su conocimiento sobre el centro histórico, pues para que más gente lo conozca y, como dice usted, pues venga a pasear en el centro histórico. Y lo haga suyo. Acuérdense que es nuestra ciudad, que no nos la maltraten. Muchas gracias, un gusto. Muchísimo gusto. Muchas gracias a usted por acompañarnos acá y por hacerse el tiempo de No, un gusto. Ahora nos encontramos con José Núñez, él es gerente de Café de Tacuba y nos va a contar un poco más sobre el establecimiento. Mucho gusto, José. El gusto es mío de tenerlos por aquí, como siempre en su casa. Muchas gracias. Dígame, ¿qué nos puede contar sobre el origen de Café de Tacuba? Pues mira, es muy interesante. Te comento desde La Casona. La Casona es un edificio del siglo XVII. Se dice que fue construida por monjas, que de lo que queda del convento de Santa Clara, que es el que tenemos enfrente, nada más quedó la capilla. Ahorita es biblioteca del Congreso de la Unión. Sí. Pero en ese entonces era lo que pertenecía al convento de Santa Clara, y era de dimensiones aquí de Bolívar, llegaba a Motolinía y de ahí se iba hasta Madero. O sea, la verdad era un convento muy grande, en su momento dicen que fue el más grande de toda América. Ellas son las que mandan a hacer cuatro casas con la misma distribución de aquí del café hacia la esquina. Ahí con la finalidad de ellos de albergar a la gente que los visitaba. Normalmente ellos no podían dejar nadie en el convento que no fueran las monjas. Entonces toda la gente que los visitaba, fueran padres, fueran familiares, fuera cualquier otra persona que los visitaba. Aquí es donde los alojaban, en estas casonas. Entonces el edificio pues ya tiene en realidad pues ya sus años, ¿no? Claro. En la época de la revolución, un poco antes de los 1900, comienza un lugar muy pequeño donde nada más se vendían atoles afrutados, fruta de temporada que la hacían en el almíbar, café y pan. Era un lugar muy pequeño por lo que me comentan. De hecho, aquí en la entrada te puedo decir que era un lugar a lo mejor de 4x4, un lugarcito ahí, donde la mayor parte de la gente pasaba exactamente por estas viernes, que por su pan, que por su café, que por el postre. Es como comienzan los inicios del Café de Tacuba. Pasa los años y a principios de los 1900 llega un jovencito de origen tabasqueño, de nombre Dionisio Mollinero. Este jovencito, por lo que entiendo, pues es igual que mucha gente del interior de la República, con el sueño de la capital, con hacer cosas diferentes y pues con el crecimiento de una gran capital, ¿no? Y llega aquí y les empieza a llevar la contabilidad a ciertos pequeños negocios, entre ellos este lugarcito que estaba aquí en la calle Tacuba. Es como conoce al dueño y conoce a una persona que también le ayudaba al dueño, que era una chica. Después de los años, este señor decide traspasarle y les invita a que si no quieren quedarse con el negocio. Para ese entonces ya tanto él como ella ya tenían una relación. Y se los ofrece a los dos, dicen, bueno, pues ustedes, ¿por qué no se hacen cargo ya de mi negocio? Yo ya no lo voy a tener. Y él lo adquiere. Bueno, ellos lo adquieren. Y ahí es donde comienza pues, sí, la leyenda y la tradición del Café de Tacuba como restaurante. Claro. Ellos lo que hacen después es, me comenta la familia, que él empieza a ver los platillos típicos mexicanos. Pero en ese entonces, pues es cuando
estalla la revolución, bueno, ya estaba, de hecho ya la revolución ya estaba en plena magnitud, y él empezó a ir a los estados a probar exactamente los platillos típicos mexicanos de las regiones. Él lo que hacía es de que iba y preguntaba dónde es donde presentaban más, la receta más fiel en cuanto a costumbres y a cuanto a procedimientos y todo esto, de cómo elaborar los platillos. Entonces él iba a los mercados, entonces ya después de que detectaba bien, iba a probar las cosas. Cuando le gustaban, iba y se cuchicheaba, decimos, con las cocineras para que les vendiera la receta. Entonces él se regresaba aquí y a su ya entonces esposa le decía que interpretara el platillo. Entonces lo iban preparando, hasta que lo perfeccionaban. Es cuando decía, así es como yo lo probé, y así es como lo vamos ya a poner en nuestra casa. Entonces, es como se va haciendo la conformación de los platillos del café de Tacuba. Entonces ahí ya tienen, pues, la verdad, un inicio bastante creíble ante toda la gente cuando llegaron a probar los platillos, que efectivamente era una cocina que se interpretaban los platillos típicos mexicanos, pero bajo la vieja usanza, de molcajetes, de metates, de tortillas hechas a mano, o sea, todo como se presentaba en ese momento, ¿no? Y empieza a tener ya auge, y la gente ya empieza a venir, empieza a crecer. Tengo una serie de fotografías de los 30, exactamente está esta habitación, que ya era el salón principal, y no tenía esta decoración también, era un cuadrado. Ya. En ese entonces es cuando también cambian la estructura, que ponen ya el techo abovedado, exactamente eso dándole de alguna manera importancia a la casa que en algún momento perteneció a monjas. Sí. Entonces por eso esos abovedados, casi como tipo conventos, Ajá. y ya le dan este lugar pues ya un toque especial y muy personal. Y te comento, pues ya en la arquitectura pues empiezan ya pues a poner ya frescos en las paredes, ya empiezan a poner también la talavera, cubriendo las paredes del café, ya empiezan a poner vitrales que también le dan luminosidad al interior, y empiezan a vestirlo con cuadros también, cuadros de la época colonial, personajes igual de ya de la historia que ya los conoce mucha gente, y de entrada un cuadro que representa la historia del mole poblano, que es el convento de Santa Rosa en Puebla, en donde las monjas se inventan el mole poblano. Entonces, este cuadro lo pinta Carlos González, un artista de la generación de Diego Rivera y de Siqueiros, de los muralistas, los grandes muralistas. Él es el que representa, y a mí me tiene ahora sí que asombrado, porque yo en algún momento visité el convento y entré a la cocina. Obviamente este es el recorrido, porque ya ahorita ya es de hecho museo. Ajá. Entonces ya se ha recorrido todo, y pues sí se trajo en mente hasta el último detalle del mosaico, o sea, porque la verdad sí es así la cocina. Y pues ahora, obviamente, trabajando aquí, pues sí me encanta que sean estas cosas, ¿no? Y ante todo, pues igual que tanto los mexicanos como la gente que nos visita, los extranjeros, pues también se lleven cierto sabor de lo que es México, no nada más en el arte culinario, ¿no? Claro. Sino también en la cultura. Sí, claro. Y este establecimiento Café de Tacuba creo que concentra bastante, pues bien, cómo es la cultura, ¿no? Justo con el edificio, lo que nos comentaba de esta intervención en la estructura, la cubierta abovedada, los murales, la talavera, los cuadros, toda esta interpretación, la comida, por supuesto. En su experiencia, ¿cómo es trabajar acá en Café de Tacuba? O sea, contemplando toda pues esta historia, ¿no? En este inmueble. Sí, exacto. Mira, pues ya de hecho el lugar ya habla por sí solo, Ajá. por toda la historia que tiene, efectivamente. Y para nosotros, pues al menos, te voy a decir, yo tengo aquí ya 30 años, la primera vez que toqué aquí. He tenido 2 intervenciones aquí en la empresa, y sí, pero desde la primera vez que llegué fue hace 30 años. Y obviamente sí he visto también en algunos cambios que se han hecho para bien, también en la presentación igual de todas las cosas, el cuidado que se les da a las cosas, y que me da mucho gusto de lo que, primero en donde trabajo, que es un lugar histórico, ya ahorita pues ya, o sea, ya no es de, yo le digo a los dueños que ya no es de ellos, que la verdad ya es de los mexicanos, porque la verdad pues sí, ya mucha gente ha escrito muchas páginas de su vida aquí dentro de las instalaciones del café. Ajá. Que por ejemplo, yo conocí todavía mucha gente que en sus momentos era gente adulta, y yo pues jovencito, pero me contaban que desde sus papás ya era todo un honor venir a comer al Café de Tacuba. Entonces pues ya sabes, ¿no? Los vestían con sus trajes de gala y todo eso para venir a comer, a cenar, a desayunar. Sí. Y pues esas anécdotas te van gustando, y pero aparte vas entendiendo el porqué de las cosas, ¿no? Y por ejemplo, ellos ya traían a los hijos, en ese momento a los nietos, y ya se van haciendo también un vínculo entre el lugar y entre las familias. Y yo conocí a muchas familias que igual sí se llaman bien y todo eso. De hecho,
digo, incluso lo de la pandemia, mucha gente que sí llegaba a visitarnos y sí les había volvido pues loca a todos la situación, pero también el hecho de no seguir frecuentando los lugares de alguna manera han sido su vida para ellos, ¿no? Claro. Y pues a nosotros también, porque pues imagínate, llegar y ver todo esto vacío también como que no es agradable, pero también te das cuenta de todo lo que llega a ser un sitio, las personas, el lugar, o sea, pues, desarrollas ahí tu vida y la verdad pues sí representa mucho, porque aparte de clientes se vuelven tus amigos. Claro. Entonces el hecho de que vengan y tú les compartas lo que te estoy platicando ahorita, lo que platiquemos todo tiene su historia. Entonces que la gente venga y se interese un poco eso, en esto y en el otro y en el otro, al fin y al cabo ya también ellos ya son parte de nosotros de ellos. Entonces también como ese afecto humano, ¿no? ese amor por las cosas y pues ante todo la amistad que se van generando, los lazos de amistad, para mí han sido muy importantes. Y que de alguna manera pues sí, me gusta trabajar aquí y me gusta el trabajo que realizo y me gusta el tener contacto con la gente. Porque yo he dicho que toda la vida hay dos momentos importantes en la vida que no tenemos que desperdiciar, que tenemos que aprovechar. Una es tu hora de dormir y otra es tu hora de comer. Sí. Entonces tienes que disfrutarlo. Claro. Sí, ¿cómo no hacerlo en este lugar, ¿no? También con la atención que nos dan, el ambiente, o sea, todo lo que conlleva Café de Tacuba, ¿no? Entonces, ¿por qué cree que usted por qué cree que es relevante Café de Tacuba dentro del centro histórico? ¿Por qué Porque, debería venir la gente? Primero porque es un icono en la historia. Nosotros este año cumplimos 110 años como restaurante, que te voy a decir que más ahorita en las épocas actuales es muy difícil pues ya contar con esa trayectoria y con tantos años, ¿no? Claro. Y ante todo eso, que todavía las cosas se sigan presentando, sí, puede ser que haya variantes en la historia también aquí del café, pero tratamos de seguir respetando también tanto las tradiciones mexicanas como también la elaboración de los platillos bajo la vieja usanza. Todavía tengo molcajetes en la fecha. Ajá. Y tengo metates y tengo todavía en mi comal donde hacen las muchachas, pues todavía las tortillas a mano. El mole lo preparamos directamente aquí, ya saben lo que es frito, tostado y la molienda y todas estas cosas. Y eso es lo que yo creo que también la gente cuando viene sabe apreciar. De alguna manera el hecho de que tú pruebes algún platillo, te viene a la cabeza los sabores de tus abuelos, de tus papás, que siempre sí, es bajo la vieja usanza de cómo se preparaban los platillos. Claro. Entonces yo creo que es eso, que la gente de alguna manera pues sí sabe que pues sí somos íconos y no es por presunción, pero pues sí orgullosamente de que sí. Seguimos representando todavía la cultura mexicana, la gastronomía mexicana y que sí, efectivamente, la gente que venga se lleve un grato recuerdo, sean nacionales o extranjeros. Hay mucha gente en la ciudad que no han tenido la oportunidad de venir al café y que de repente igual exactamente por ese tipo de grabaciones, filmaciones, es como se van enterando y luego dicen, oye, trabajé yo muchos años aquí a 2 calles y no me di la oportunidad de venir a conocerlo. Ajá. Es más, mucha gente que ha pasado por enfrente y cuando entra se asombra porque efectivamente afuera tenemos una fachada muy parca, o sea, muy simple se podría decir. De casona de un convento. Exacto. Pero ya cuando entran, pues ya ven todo cómo está, toda la ambientación y si todos los platillos igual, que dicen, oye, fíjate que nunca me imaginé que el café fuera así, ¿no? Sí. Entonces, por eso es de que sí es importante, pues, darnos a conocer, que la gente lo conozca y de todo eso, esto, pues, la verdad, es de los mexicanos y que sí tenemos que primero aprovecharlo, pero también disfrutarlo. Claro. Y también, como dices, aquí en el centro histórico, pues, somos ya poco los que tenemos tantos años y tanta trayectoria y que la verdad sí vale la pena que nos vengan a conocer. Pues muchas gracias, José, por platicarnos de Café de Tacuba y justo como lo comenta, pues es una sorpresa, un bálsamo dentro del centro histórico y ojalá que la gente pues se anime a venir más a Café de Tacuba y lo conozca. Sí, fíjate, para concluir, fíjate que las nuevas generaciones, cuando salió el grupo Café de Tacuba, ajá, vino mucho joven nada más por preguntarnos por la banda, que si la banda tenía algún vínculo con nosotros, y sí, efectivamente, o sea, uno de los socios fue maestro del vocalista del grupo, ajá, de hecho le pidió permiso para ponerle el nombre. Entonces, cuando le ponen el nombre y todo esto, pues ya sabes, su profesor le dijo, bueno, si eres bueno, tú vas a ser el estandarte para las nuevas generaciones, para que me conozcan. Sí. Y si no, bueno, pues es un riesgo, ¿no? Que tengas que correr. ¿Y qué crees? Que los muchachos salieron buenos. Qué bueno. Y mucha gente, no nada más a nivel nacional, a nivel internacional, hay mucha gente buena. Y exactamente por la banda de café. Algo que también les tenemos que agradecer. Pues qué bueno que gente se anime a venir acá y ojalá que con este proyecto más gente venga a conocer a Café de Tacuba. Que sí, también para ustedes, te quedaría muy bien también con toda la misión y espero que también se haya de alguna manera satisfecho y haya sido prolífero también lo que están ustedes haciendo
por el bien, exactamente. Mira, pues ustedes las dos generaciones, que es a donde ya van ustedes a cargar el país para sacarlo adelante de todas las cosas que todavía estamos ahí como tambaleando. Sí, Bueno, pues ojalá que sí. Muchísimas gracias. Por contar de su casa. Gusto.